Hola amigos, un saludo especial. Hoy tenemos una reunión bien interesante con dos grandes conocedores de lo astrológico, estudiosos e investigadores. En primera instancia tenemos a Néstor Echarte desde Bariloche, Argentina. Hola Néstor, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Jairo? ¿Qué tal, Sergio? Hola, ¿cómo estás? Y también nos acompaña nuestro querido amigo Sergio, que en los últimos meses pues, ha estado muy recurrente en este espacio con su propuesta de los principios creativos. ¿Qué más, Sergio? ¿Bien? Bien, contento. Chévere. Bueno, esta reunión surge a raíz pues, de un ejercicio causal, como bien lo sabemos cuando estudiamos los ciclos naturales, pues a veces se presentan unas coincidencias interesantes y hace un año largo, en mayo del 2020, conocí precisamente en la web de Néstor un artículo que tú habías publicado en el 2013, si mal no recuerdo, acerca de Bien. los heptagramas. Es un artículo que tienes publicado en tu web y la verdad me generó al comienzo, pues me sedujo bastante esa propuesta de los heptagramas. Y en su momento también creo que hicimos un conversatorio en esa época, en mayo, donde tú explicabas cómo llegaste a la información y cómo lo usabas. A raíz de eso yo generé un tutorial en el cual explicaba cómo se levantaba el heptagrama. Y ahora que caigo en cuenta, ese tutorial también no, tenía un pequeño error en la construcción del paso a paso de los heptagramas. Y es una información bien interesante. Sin embargo, se vuelve ya un poco tediosa porque en algún momento las posibles combinaciones de los 7 planetas personales generan 54 diagramas. Y de alguna forma teníamos que ubicar manualmente ese diagrama para identificar algo que se llama el polo de orden o el polo de desorden. Ahorita vamos a hablar un poco de eso. Y ese es a partir de ahí donde se genera el ejercicio de interpretación. Entonces, como a mí me dio la locura de nuevamente empezar a desarrollar software, precisamente gracias a un trabajo de Sergio, estaba yo mirando el tema de los hectagramas y dije, venga, esto no es tan complicado de programar, intentemos hacerlo, pues afortunadamente lo hicimos rápido en unos 2, 3 días. Y la primera persona que pensé, dije, oiga, Néstor tiene que ver esto, tiene que validar esto. Te contacté hace unos 4 o 5 días y casualmente tú me decías, Jairo, yo también ando en un tema ahorita, estoy desarrollando un curso también de heptagramas, estamos mirando eso y pues surgió esa misma necesidad. Entonces, a grandes rasgos, pues ese es como el contexto general. Estos días, hablando con cada uno de ustedes de forma separada, pues han surgido unas conversaciones bien interesantes en cuanto a la forma en la cual nacen los hectagramas, los criterios con los cuales se usa, las posibles aplicaciones prácticas que podemos tener. Y una primera pregunta que nos formulamos, tanto Sergio como yo, y que a ti también en algún momento te la manifestaron a Néstor, fue la permutación. ¿Por qué se permuta Marte por Saturno? ¿Sí? Que es un paso, digamos, esencial en la construcción del hectagrama, en la medida que nosotros tenemos ya las cadenas. El último paso, o no, el paso intermedio es permutar la posición de Marte por la posición de Saturno. Y eso genera el segundo heptagrama, que es el heptagrama evolutivo o mágico, donde el cósmico es la disposición natal con la cual nacemos. Entonces, esa pregunta la teníamos ahí en el aire, que no teníamos muy claro de por qué se elegían esos dos planetas y no se hacía la permutación con otros planetas. Cuando yo le comenté esto a Sergio, Sergio de entrada me dijo, pues a mi modo de ver es muy claro, porque es el tema de los principios creativos. Entonces, hasta ahí explicado bien, Néstor, ¿quieres aclarar algo antes de que... De Sí, que... digamos, más allá de esto, es un tema que yo tomé contacto hace muchísimos años atrás, Uh-huh. y siempre me sorprendió esto de que no sea un tema que se recree demasiado en la astrología, parece un tema lejano. Sin embargo, en esa formación que tuvimos, que fue con el profesor Spica hace mucho tiempo, hubo mucha gente que participó de eso y gente que alternativa lo utilizaba. Yo creo que la dificultad más grande reside en esto, en la ubicación del heptagrama, que hay que tener buena vista, hay que tener detalle, Paciencia. paciencia. A veces uno se pasa un rato largo, ¿no? Buscando el heptagrama y desalienta a cualquiera. Y siempre me pregunté esto, ¿cómo es que no hay un software todavía que lo pueda hacer? Bueno, y hace poco, dando un curso donde estoy recreando nuevamente este tema, aparecemos con esto de los heptagramas y el software. Así que bueno, fue una coincidencia, o más que coincidencia, creo que tiene que ver con el sincronismo que nos reúne habitualmente.
Y se dio así de esa manera, básicamente de esa manera. La pregunta sí, digamos, uno tenía una cierta idea basada en esto del esfuerzo, Marte-Saturno como combinación es lo que nos esforzamos, lo que trabajamos. Me llama mucho la atención que sean tradicionalmente considerados los dos maléficos, mayor y menor, ¿no? Pero bueno, uno podía hablar de esto del esfuerzo y esta frase que nos han inculcado de tan chicos, ganarás el pan con el sudor de tu frente, ¿no? Que a veces yo digo, bueno, la vida debería ser un poco más amigable con uno, ¿no? Y buscar un poco una salida a todo eso. Pero lo que acaban de contar me parece tal vez la mejor explicación, porque me parece que siempre en astrología, nosotros que utilizamos las cosas muy naturalmente y nos regimos por lo que está a la vista, hay un principio oculto. Hay un principio oculto que tal vez no se dice y aparece. Me ha pasado esto con otros temas. Por ejemplo, hace poco yo publiqué algo sobre las exaltaciones, encontrando esto de con qué precisión el número áureo encaja en la exaltación del grado exactamente en cada planeta. Entonces, hay principios ocultos que creo que a lo mejor es bueno esto de descubrirlo. Me parece que han dado con algo interesante, porque Sergio ha dado con algo realmente importante en este sentido, ¿no? Sergio, entonces compartes. Yo le estaba diciendo a Sergio, mire, lo que estoy haciendo ahorita con Néstor se me hace esto súper interesante. Y le dije, no entiendo no entendemos muy bien por qué Marte y Saturno. Y llega Sergio y me dice, no, pues yo lo veo muy claro, es el principio creativo. Entonces, explícanos ese principio creativo, ¿cómo lo viste? ¿Cómo lo La dilucidaste? idea es que el círculo astrológico tiene una cruz en la mitad. El eje horizontal es el eje del ascendente. Muestra lo que uno tiene al frente. Y hay otro eje que es el vertical, que es el del medio cielo. Cada uno de esos puntos tiene un punto principal que es el ascendente por un lado y el medio cielo por el otro. Es el indicador del inicio y el indicador del final. Entonces, cuando uno puede hacer una permutación entre el principio y el final, pues logra llegar al final y hacer que el final sea lo mismo que el principio, ¿no? Ese es el momento de hacer esa alquimia, ¿no? Esa transmutación entre el principio y el final, que el final se vuelva al principio y el principio se vuelva al final. Entonces, esa sería la idea, ¿no? Como de 1 a 10, que es todo el sistema decimal que utilizamos, pues. Y por regencia natural, lo que explicábamos ahorita antes de empezar a grabar, ascendente, claro, zodiaco natural Aries. Es que Marte muchas veces se lo ve como el Marte guerrero y a mí me gusta ver a Marte el iniciador. Marte fundamentalmente es el cambio. Es que Marte quiere que haya cambio. Marte no puede dejar que las cosas sigan como están, ¿no? Y ese es el principio. El principio no es ni benéfico ni maléfico, sino es un instrumento de cambio que va a contrastar con todo lo que es la Tierra, que va a ser el principio de constancia, ¿no? Que va a asegurar que las cosas siempre permanezcan igual, ¿no? Entonces, la constancia tiene que ver mucho con Capricornio, ¿no? Y tiene que ver con la Tierra. Entonces, hay esa relación entre me mando como fuego, como Aries, a iniciar, o estoy ya en tierra, acabando, completando, terminando, ¿no? Entonces, esa es la alquimia, ¿no? Como lo duro, ¿no? Que sería Capricornio, inclusive lo negro se vuelve el ascendente, que ya se volvería como la piedra filosofal. Ok, acá hay un tema, de hecho en el mismo artículo que tú publicaste, Néstor, ahí está explicado Marte como iniciativa y Saturno como perseverancia, ¿no? Perseverancia, claro. Pues hace tiempo yo vengo dando vuelta a este tema de la iniciativa, la perseverancia, y un poco me dejan picando algo, les anticipo otra nota con la que estaba trabajando que tiene que ver con esto, y tal vez ahora me dan algún argumento más como para completar esto, ¿no? Esta idea del eje, de las coordenadas, todos los sistemas de casas, cualquiera sea, más allá de los sistemas iguales, bueno, que tienen un criterio diferente, pero tanto los temporales como los geométricos se basan en el cruce de dos coordenadas, el horizonte y el meridiano. Eso es lo que sostiene cualquier sistema de casa, más allá de cómo se divida el espacio intermedio después, ¿no? Y esa cruz cósmica, que es el meridiano y el ascendente, es lo que nos ata a nosotros a la Tierra, digamos. Los sistemas de casa son el nexo entre el cielo y la Tierra y vienen adosados a nosotros. Nosotros cuando nos movemos por el mundo
desplazamos nuestro sistema de casas. O sea, se desplaza con nosotros. Es decir, es más, la astrología en ese sentido no es geocéntrica, sino que se transforma en antropocéntrica. Es decir, el ser humano es el eje de esa situación y llevamos con nosotros ese peso del sistema de casas, meridiano y ascendente, que mucho me recuerda a esta frase bíblica de cargarás con tu propia cruz. Esto que decimos nosotros, cargamos con la cruz, justamente la cruz del meridiano y el horizonte, con todo lo que eso significa desde lo material y desde lo terrestre, las obligaciones, los hijos, el dinero, la pareja, las enfermedades, el trabajo, el prestigio, bueno, todo eso que nosotros nos cargamos tanto desde el punto de vista material, es un reflejo de la cruz con la que venimos a cargar en esta tierra, ¿no? A mí eso me pareció muy simbólico, ¿viste? Siempre. Y justamente esto que ahora señala, bueno, volvemos otra vez a encontrar en la cruz como ejes a Marte en el ascendente y a Saturno en el medio cielo, representantes de este esfuerzo permanente que el ser humano viene a hacer acá, y que nos ha quedado tan grabado esto de ganarás el pan con el sudor de tu frente, que a lo mejor hay que buscar una forma más amable de repartir el espacio. Claro, es que teniendo la información, la idea es aprovecharla. En serio, y otro apunte que nos hiciste ahorita también, este micrófono que es bastante interesante, es el tema de Júpiter, que Júpiter está en el medio de Marte y Saturno. Explícanos eso. Y Júpiter Sí, como... es una percepción de que cuando uno mira el sistema solar, uno ve que Júpiter obviamente es el planeta más grande que hay en el sistema solar. Por eso, y es un planeta gaseoso. Él tiene esa función de darle a uno sentido, de indicarle cuál es el sentido, y un sentido colectivo, no un sentido personal, sino un sentido que tiene que ver con todos. Ese sentido tiene dos polaridades. Por un lado, más lejos está Saturno, que es el límite, y por el otro lado está Marte, que es el principio de acción. Podríamos decir que en la mitad Júpiter está relacionando el libre albedrío de Marte con el determinismo de Saturno, ¿no? Entonces, esas dos relaciones están relacionadas también con los mismos ejes cardinales. El eje horizontal, Aries, Libra, es el del libre albedrío, y el de Capricornio, Cáncer, es el de la determinación. Entonces, nosotros estamos tan determinados como somos libres, porque estamos en un círculo que tiene las dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Poder entender eso de una manera integral es lo que hace posible la permutación, ¿no? Okay. De los dos ejes. Según ese criterio, y ahora a lo mejor me evita dar respuesta a gente que me lo ha consultado, ¿por qué no permutar otro? Sería interesante hacer la prueba permutando los opuestos a Venus con Luna, por ser Venus regente de la 7 en este esquema y la Luna de la 4 puesto al medio cielo, ¿no? Y este software yo creo que da la posibilidad de poder hacer todas las combinaciones. Es que a eso iba yo, que digamos, cuando uno ya hace el análisis de los heptagramas, uno encuentra tres posibles escenarios, ¿no? Que son los que tú mencionas ahí en tu artículo. Un cósmico polarizado y un mágico o evolutivo polarizado, que son, digamos, como los ideales, por así decirlo. Encuentra también un cósmico polarizado y un evolutivo no polarizado, ¿sí? O un cósmico no polarizado y un evolutivo no polarizado. Entonces, por ejemplo, en ese último caso en que ninguno de los dos esté polarizado, pues ¿cuál sería? O sea, como que de malas le tocó vivir eso, o sea, le tocó una vida llena de esfuerzo. Entonces, ¿el ejercicio cuál sería? Pues busquemos un polo que le permita, porque el cósmico no se puede cambiar, o sea, el cósmico es con lo que llegamos y hay que hacer un trabajo. El mágico y el evolutivo, de alguna forma, sí lo podemos trabajar, pues con conciencia, con iniciativa, con esfuerzo, pero si hay una salida. Entonces, qué bonito poder tener ya un criterio como el que acabas de decir tú, Venus-Luna, para que ese evolutivo y ese mágico, pues tengamos la posibilidad de armonizarlo. Entonces, a mí la verdad, este escenario me encanta porque es como quitarnos ese determinismo de que tienes una carta y ya tienes que ir esa carta y no hay nada que hacer, sino obviamente si tú haces un trabajo de conciencia y enfocas tu intención y tu energía a esos elementos, pues tienes una salida. Entonces, y bajo los criterios que tú explicas, ¿no? Entonces ya puede haber unas combinaciones bien interesantes, no es escoger al azar Marte con Júpiter ni Marte con Mercurio, sino ya hay unos criterios que basados en principios creativos podemos jugar con los polos. El que acabas tú de decir, Venus-Luna. Claro, yo creo que es
así, ¿no? Esto de lo representativo. Deja, por supuesto, abiertos un montón de temas, por ejemplo. Claro. Nosotros hay 3 cadenas. La cadena cinética, o sea, la forma de conectar los planetas, para quien a lo mejor no se escuche y no entiende muy bien de qué hablamos. ¿Cómo conectamos un planeta con otro cuando trazamos las líneas? Está la cadena cinética, que es la divina, perdón, primero, que es la que los une en función de lo que nosotros conocemos como los días de la semana, de lunes, martes, miércoles, bueno, siguiendo ese criterio. La otra cadena, la cinética, une según las velocidades medias de los planetas, desde el más rápido al más lento, y la otra, la divina, que uno lo asocia tal vez más claramente con el sentido de las notas musicales. Cromática, la última, la cromática. Bueno, seguimos ese sentido. Lo curioso de esto, y que habría que tratar de resolver, es que las 3 cadenas terminan en el mismo resultado. El mismo polo. Pero basta, claro, tanto en el cósmico como en el evolutivo. Los planetas son los mismos. Se repiten en las 3, ¿no? Ahora, ¿qué llevó? ¿Cuál es el sistema, el criterio que, pese a que las formas de dibujarlas son diferentes, se llegue al mismo resultado? Pero basta que nosotros intentemos cambiar cualquier cosa, eso no sale. O sea que, pese a las diferencias, hay un sentido en el septenario, que son los 7 planetas que nosotros conocemos básicos, que no importa de la forma que se ordene siguiendo esos criterios, el resultado va a ser el mismo. Basta que uno, con la misma permutación que hacemos, ya nos cambia totalmente el sentido y el esquema, y obtenemos un resultado diferente. ¿Cuál es el criterio que relaciona a esos 3 sistemas para que, pese a la permutación que entre ellos tienen, el resultado siga siendo el mismo? La verdad que sí, es muy interesante poder... Claro, eso de entrada es una primera observación que uno tiene. Lo acabas de escribir perfectamente. Una matemática, yo creo, una matemática sagrada que viene de otros momentos, y donde obviamente quienes esto determinaron hicieron sabían de esa relación, y tal vez había también, como te digo, algo mucho más profundo que lo sostenía, ¿no? Que a nosotros nos llega el resultado, como siempre, tenemos ese resultado. Sí, pues bueno, yo creo que hemos podido compartir el eje fundamental de reunirnos. Obviamente, aquí quedan abiertas muchas opciones, muchos temas por desarrollar, pero es un primer paso en el cual siento, pues, pudimos identificar, como lo explica Sergio muy bien, el uso de unos principios creativos, que la verdad, esa palabra a mí me encantó. Cuando yo se la conocí a Sergio, dije, esto es muy poderoso porque con base en eso podemos precisamente encontrar este tipo de ejercicios, ¿no? Que fue muy claro, muy claro. Entonces, pues mi querido Sergio y mi querido Néstor, muchas gracias por compartir en este espacio. Creo que vamos a seguir indagando e investigando posibles escenarios y aplicaciones. Para quien quiera profundizar, tú tienes un curso, ¿no, Néstor? Perdón, de heptagramas, creo, de aplicaciones prácticas. No es exactamente de heptagramas. Sí está dentro de la carrera que doy de astrología, dentro de diferentes módulos. Dentro de un módulo... Es una especialización, por así decirlo. Sí, son diferentes módulos. Bueno, dentro de ese módulo se estaba dando, entre otras cosas, el tema de los heptagramas. No era específicamente un seminario de heptagramas. Ok. Estábamos tocando en este momento ese tema, ¿no? Ok. Y bueno, y Sergio también tiene una propuesta súper interesante. Me gustaría mucho que ustedes después tuvieran oportunidad de conversar, porque ambos son netamente investigadores y muy seguramente podrán unir esfuerzos para generar pues nuevos contenidos y aplicaciones de estas maravillosas disciplinas de lo sagrado matemático. Para mí también es como muy claro que hay un componente ahí que todavía no dilucidamos muy claro, pero que está funcionando. Entonces, me despido. Gracias por la invitación. Ok, un abrazo. Chao, nos vemos.